Hola, en este vídeo vamos a ver algunas de las aplicaciones de calcular el equivalente Norton y Thevenin en algunos circuitos para sacar algunas conclusiones, por ejemplo, de qué ocurre cuando tengo una fuente de corriente en serie con una resistencia, en serie con una resistencia y una fuente de tensión, etc. Supongamos el ejemplo que tenemos en la figura, donde tengo una fuente de corriente en serie con una resistencia R3. Bien, pues lo que podría preguntarme es si yo aíslo esta parte y calculo su equivalente, por ejemplo, Norton. ¿Y por qué Norton? Hombre, porque como ya tengo una fuente de corriente ahí, pues me va a ser más fácil calcular su equivalente Norton. Acordaros que el equivalente Norton está constituido por una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Para ver qué vale cada una de ellas en el circuito, en concreto en ese que tengo marcado en azul, lo que tendría que mirar es la corriente Norton. Para ello pondríamos un amperímetro. En el equivalente veríamos que como el amperímetro su resistencia es cero, toda la corriente circularía por el amperímetro y de esa manera el amperímetro leería directamente la corriente Norton. Por otro lado, si cogemos y lo que hacemos es querer medir la resistencia Norton, que sabemos además que la resistencia Norton es la misma que la Thevenin, lo que haríamos que es, pues pondríamos un ohmímetro y para que el ohmímetro pueda medir correctamente lo que tengo que hacer es poner las fuentes a cero. Pero en este caso, al ser una fuente de corriente, al ponerla a cero, desaparece y lo que me queda es un circuito abierto. Y así puedo leer la resistencia Thevenin. Bien, estas son las dos maneras, una para medir la corriente Norton y otra la resistencia Thevenin, que harían el equivalente. ¿Qué tengo que hacer en un circuito del cual yo quiero calcular su equivalente Norton? Pues lo mismo, es decir, si traigo para acá el circuito, yo tengo aquí la IG y tengo su R3 en serie. Y ahora yo, para poder medir o saber la corriente Norton de ese circuito en azul, yo aquí pondría un amperímetro para ver qué corriente circula. Vale, ¿qué corriente me leería el amperímetro? IG. Luego el equivalente Norton tendría como fuente IG. Bien, ahora necesito para el equivalente Norton la resistencia Thevenin, ¿vale?, de ese circuito. Muy bien. Ahora pasamos a cambiar el amperímetro por un ohmímetro. Ya, pero para poder medir con el ohmímetro hemos quedado que hay que poner las fuentes a cero, con lo cual al poner la fuente a cero, esto me queda de la siguiente manera. ¿Y qué ocurre? ¿Qué mediría el ohmímetro? Pues no mide nada. ¿Por qué? Bueno, en realidad este nada ve un circuito abierto, ve una resistencia de valor infinito. Acordaros que el ohmímetro lo que pone es una tensión de prueba conocida por él y mira la corriente, de manera que la relación esta entre tensión de prueba y corriente le da la impedancia. Bien, pues aquí que estará leyendo, como digo, R infinito. Luego R infinito, ¿qué quiere decir? Pues eso, que es un circuito abierto. Luego esta R Thevenin de infinito equivale a esto de aquí. Fijaros entonces a qué conclusión hemos llegado. Pues que esa fuente de corriente con esa R3 en serie equivale a únicamente la fuente de corriente. Luego para el análisis lo que puedo hacer que es borrar esa R3 y analizar el circuito sin ella. En este caso ese circuito, en el momento que quitemos la R3, ¿qué tendremos? Pues tendremos un circuito que, según lo que nos pidan, es más fácil analizarlo por análisis nodal, ¿no?, que tenemos aquí diferentes Thevenins visibles. Aquí tenemos este, tenemos este, y por ejemplo podrían pedirme la caída potencial en R4 y es más fácil de calcular que si hacemos mallas. Más que nada porque haciendo mallas tenemos que añadir aquella Vx en la IG, ¿vale? Con lo cual tendría tres ecuaciones, un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Luego tendría que añadir la condición, suponiendo que las corrientes de malla fueran en sentido horario, tendría que añadir que la corriente IG es igual a la I3 menos la I1 y simplificar el sistema, etcétera, etcétera. Fijaros que en este caso el análisis nodal es mucho más rápido
porque solo tendría que ir poniendo, decidir los nodos. Este sería el A, este es el B, este por ejemplo es C y este es D. Y ya puesto, si me pidieran la VR4, pues el D lo pondría a masa, a 0, de tal manera que directamente la VA me daría la tensión en R4. ¿Vale? Pues como veis, esta es una buena aplicación del equivalente Norton, ¿vale? Cuando tenemos una fuente de corriente en serie con una resistencia.